Bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a explicar sobre las letras de cambio, sobre los documentos por cobrar que existen en las empresas. De esa manera sencilla. Como pueden ver, ahí tenemos tres enunciados que nos dicen los siguientes detalles. En primer, hay un documento en el cual el cliente no cancela en su debido momento, entonces se tiene que hacer los diferentes procesos con dicho documento. En el segundo, tenemos un documento que está en un diferente tipo de cambio y tenemos que actualizarla al finalizar su gestión. Y por último, tenemos otro documento. ¿Qué pasa? Que de igual manera se pueden amortizar. ¿Qué quiere decir eso? Se puede pagar una cierta parte del documento y se puede volver a reaperturar con otro documento. ¿Qué quiere decir eso? Yo si le debo $100,000 o 100,000 bolivianos a una persona, te voy a cancelar el 50% al plazo que quedamos y el otro 50% me lo volvés a refinanciar. En otras palabras, en otra situación sería otro documento me vas a dar por el valor de lo que falta. Entonces vamos a hacer los tres enunciados. El primero dice, la empresa no interesada tiene el siguiente movimiento. Perdón, acá tenía que cambiar. Comercial. Vende mercadería por valor de 35,000 al crédito letra de cambio en 90 días según factura número 26053. El 23 de mayo del 2019, vamos a un libro diario, el 23 de mayo del 2019 se hizo una venta. Sumamente sencillo el asiento, es una venta común. Solo que está el crédito, pero respaldado con un documento. Dice que vendemos mercadería, documentos por cobrar moneda nacional. Como es una venta, se paga el impuesto a las transacciones. Tenemos las ventas, tenemos el débito fiscal. Tenemos el impuesto a las transacciones por pagar, ya que es una venta. Listo. Los cálculos son de manera sencilla, lo mismo de siempre. Es un valor de 35,000, o sea, nos deben 35,000 bolivianos, se le saca el 3% que es el impuesto a las transacciones, se le saca el 87% que son las ventas, se le saca el 13% que es el débito fiscal, se le saca el 3% que es el ITE por pagar. Es una simple venta nada más, no tenemos que hacer ningún otro cambio. Ahora, nos llega el siguiente detalle. Este es un documento, glosa, a 90 días. ¿Qué quiere decir? Que en 90 días máximo tiene que hacernos el pago respectivo esa persona sobre esa venta que le acabamos de hacer. Entonces, tenemos que hacer el diferente cálculo. Acá tenemos, al vencimiento del documento, el cliente no cancela ni paga su deuda, realizar el asiento el día siguiente. Primero tenemos que saber a qué fecha vamos a hacer. Si es del 23 de mayo, naturalmente mayo tiene 31 días. Entonces, del 23 al 31 han pasado, contando el 23, 9 días. Tenemos del 31 de mayo al enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Junio tiene 30 días. Al 30 de junio han pasado otros 30 días. Seguimos calculando del 30 de junio al 31 de julio. Han pasado otros 31 días. Hasta ahí vamos sumando 70 días. Nos faltan 20 días más. Del 31 de julio al 20 de agosto han pasado otros 20 días. Ahí se venció la deuda a los 90 días. ¿Qué quiere decir eso? El 20 de agosto. Dice al día siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Al 21 de agosto del 2019 tenemos que hacer el asiento respectivo por el cual ya el documento se ha vencido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo único que hacemos es documentos vencidos, moneda nacional si quiere, contra documentos por cobrar, moneda nacional. Movimiento de cuentas, se va a abrir una cuenta de documento vencido y se va a cerrar documentos por cobrar. Si lo llevamos a un libro mayor, este IVA al debe menos el haber queda 0. Entonces es el primer asiento que se hace si es que no nos cancelan. Siguen sin cancelarnos, entonces el documento tiene que pasar a ser protestado. Tiene que pasar a ser protestado. Entonces pasamos documentos por cobrar, protestados, documentos por cobrar vencidos acá era.
contra documentos por cobrar vencidos. O sea, documentos por cobrar vencidos va a quedar en cero y va a quedar ahora documentos por cobrar protestados. Seguidamente de eso, los pasamos a ejecución. Ahí es donde el abogado ya se encarga de hacer respectivo el cobro. Le va a hacer proceso a la persona que nos deba. Entonces sería documentos por cobrar en ejecución, si no me equivoco. Ah, no, perdón. Documentos en ejecución contra documentos por cobrar protestados. 35.000, 35.000. Ese sería todo el proceso con la persona que no nos cancela a su debido momento. Disculpa, hermano, porfa, una consultita. Ahorita estamos haciendo libro diario. Ahorita ¿Sí? recién entré por unos minutos, me atrasé. Si explicaste Sí. algo desde la 102, antes de eso. Es estos dos enunciados. El primer enunciado es esto, es una venta común, como ya saben la mayoría, nomás que está el crédito con un documento, y nos dice el siguiente detalle: al vencimiento del documento el cliente no cancela su deuda, o sea, no nos está pagando. Entonces hacemos todo este procedimiento hasta que el documento llegue en ejecución. ¿Qué quiere decir ejecución? Pasa a manos del abogado, el abogado se encarga de hacer el proceso y le tiene que seguir juicio hasta cobrarlo, sacarle algo a esa persona que nos debe. Ahora, ¿qué pasa si el cliente en lugar nos hubiera cancelado? Ahí supongamos, ¿viste? Acá está el otro anuncio. El gerente instruye que se proceda a todas las acciones que amerite el caso, tanto en los departamentos de contabilidad y legal, realizar los asientos respectivos hasta la ejecución del documento. Eso es lo que hemos hecho. Hasta la ejecución del documento hemos llegado. ¿Qué pasa si el cliente cancela su deuda en su debido momento? No llegamos a todo este proceso. El 20 de agosto que cumple su deuda, este es un caso hipotético, aparte del ejercicio. El 20 de agosto, esa persona cancela su deuda en efectivo. ¿Cómo creen que sería el asiento? Cancela en efectivo, caja, moneda nacional, contra documentos por cobrar. Canceló a su debido momento, no incumplió a su deuda. Ahí sería el asiento. Y glosa por el cobro respectivo de la deuda de fecha 2305. Y ahí estaría. Esto en caso de que la persona no nos pague, y este es el asiento en caso de que sí nos pague a tiempo. No sé si ahí tienen alguna duda de lo que hice. Ahí está, para que lo vean. Voy a borrar todo esto. Siempre respetando la partida doble. Ahí está. Lo único que hice fue calcular los días, la fecha, el proceso, hasta la ejecución, y en caso de que nos paguen es este. Como se den cuenta, esto es como si fuera conta 1. Le vendemos el crédito, nos cancela. Ahora esto es conta 3, no nos canceló en su debido momento, este es más sencillo. Entonces hacemos proceder hasta la ejecución. El ejercicio 2 nos dice: la importadora, el lobo, vende mercadería a su cliente evaluada entre $1.570 al crédito con una letra de cambio, o sea, documentos por cobrar, a cambio 60 días vista, al tipo de cambio 6.26. La letra es aceptada el mismo día de la venta. Todo esto sigue siendo activo exigible. ¿Por qué? Porque el documento por cobrar vencido sigue siendo documento por cobrar, pero ya es vencido. O sea, tenemos que... sigue siendo un exigible, pasa a ser a documento protestado, sigue siendo un exigible. El documento en ejecución sigue siendo un exigible, pero tienen diferente lógica. O sea, este fue por la venta y este es un proceso legal. Esto ya incurre en que, digamos, si se hace juicio y se gana el juicio, entonces la persona o el que nos debe tiene que cubrir los 35.000 y aparte pagar honorarios del abogado, todos los gastos y demás cosas. Entonces, todo esto siguen siendo exigibles. ¿Por qué? Porque todavía nos deben. Ahora, el segundo enunciado nos está hablando de una letra de cambio en tipo de cambio el tipo de cambio de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Documento por cobrar moneda extranjera. Vamos al ejercicio 2. Acá tenemos al 19 de agosto del 2019, 101. Nos dice que hacemos otra venta. Una venta en dólares, $3.570. Ok, entonces la cuenta sería documentos por cobrar moneda extranjera. Es una venta, se sigue pagando en impuestos a las transacciones. Es una venta, tenemos que sacar el 87%, es una venta, tenemos que sacar el débito fiscal, cuenta de pasivo, impuestos a las transacciones por pagar otro pasivo.
la glosa, que es el mismo enunciado, y hacemos el cálculo. Voy a hacerlo directo al cálculo. Dice que es $3.570 por 6.96, creo que es el tipo de cambio. Vamos a verificar. $3.570 por el tipo de cambio 6.26 nos dice. Ok, 6.26. Sacamos el 87%, sacamos el 3%, que es el impuesto a las transacciones, sacamos el 87%, que son las ventas, sacamos el 13%, que es el débito fiscal, sacamos el 3%. Alguno va a decir, ¿por qué está multiplicando por 0.03? Es lo mismo decir 0.03 que decir 3%. ¿Ok? Como quieran calcularlo. Hasta ahí, partida doble cuadrada. Ok, el primer asiento ya está. Dice, el cliente cancela su deuda con un cheque tantos del Banco Mercantil Santa Cruz al tipo de cambio 6.29. ¿Qué quiere decir eso? ¿El dólar subió o bajó? Subió. Entonces, esa persona, si digamos nos debía $100, que era 6.26, o sea, 626 bolivianos, ahora que subió el dólar va a cancelar 696 bolivianos. ¿Esa diferencia es un ingreso o un egreso para nosotros? Es un ingreso. Exacto, entonces aplicamos la fórmula que ya sabemos, valor en libro, tipo de cambio final sobre tipo de cambio inicial, todo eso menos 1 nos va a dar la actualización, que es lo que quiero. Hay dos formas, vamos a aplicar la fórmula del cálculo. Ok, son $3.570. El tipo de cambio final, acá lo vamos a colocar. El tipo de cambio final es 6.96, perdón. El tipo de cambio final es 6.29. Y el tipo de cambio inicial es 6.26. Como dijo la compañera, subió, entonces va a ser un ingreso para nosotros, que nos van a pagar más de lo que nos debía. Entonces aplicamos la fórmula. Dice, valor en libro, que es $3.570 por tipo de cambio final sobre tipo de cambio inicial, todo eso, menos 1 nos va a dar la diferencia en dólares, $17,10. Lo multiplicamos por el último tipo de cambio, que es el 6.29, o sea, el final, y eso nos va a dar la diferencia, que es 107.61 bolivianos. Otra forma de hacer el cálculo, tenemos los $3.570, multiplicamos por 6.29 y 6.26. Este por este por este. Hacemos la diferencia. Lo que me van a pagar menos lo que era, ahí están, 107.61. Bueno, por error de decimales no. La diferencia es mínima. Acá. Ahí está. Salen los mismos resultados por diferentes cálculos. Entonces, lo único que hice fue multiplicar un tipo de cambio, otro tipo de cambio, y ahí me salió. En este caso aplico la fórmula y, como les dije, si le sale positivo es que está aumentando y si sale negativo es que está bajando. Entonces, hacemos el asiento. Asiento 2 nos dice, el 17 de octubre del 2019, el cliente cancela su deuda con un cheque del Banco Mercantil Santa Cruz. Cuando nos cancelan con cheque, ¿qué es? ¿Caja o banco? Banco. Cuando nos cancelan con cheque es caja, porque no está siendo depositado a nuestro banco. El cheque está en dólares, caja moneda extranjera, y va a disminuir documentos por cobrar, obviamente. Acá. En caja nos van a pagar los 22.455,30 centavos. Y lo que va a disminuir documentos por cobrar tiene que ser la misma cantidad que teníamos registrada, porque si lo llevan a un libro mayor, eso va a quedar en 0. Entonces, como dijo la compañera, acá el dólar está aumentando, diferencia de cambio. ¿Quién está con su micrófono? Benítez Rivas, por favor, ¿puedo silenciar su micrófono? Bueno, ya lo silencié. Ok. Y acá la diferencia de cambio se registra como ingreso porque nos están pagando más de lo que nos debían. En este caso,
107.10. Si los dos lo suman, partida doble. Ahí estaría. Glosa. Nos acaban de cancelar nuestra respectiva deuda. Ahora hagamos el caso hipotético. Acá le voy a aumentar un enunciado más. Inciso B. El 17/10/2019 el cliente cancela su deuda con cheque depositado en nuestra cuenta corriente, tipo de cambio 6.20. Ahora el tipo de cambio ha bajado. Hacemos los mismos cálculos. Tengo el 3.570, 3.570. El tipo de cambio final va a ser 6.20. El tipo de cambio inicial sigue siendo 6.26. Entonces multiplico los dos tipos de cambio. Obviamente ahora el dólar ha bajado. Eso quiere decir que yo he perdido dinero. Acá sería ingreso. Acá es un egreso. ¿Cómo hacemos el asiento? 103 nos está cancelando en banco. Moneda extranjera es depositada en nuestra cuenta corriente, dice. Nos ha cancelado 22.134. Su deuda ascendía a 22.348,20. Entonces la diferencia ahora va a ser diferencia de cambio, pero como egreso de 214,20 para nosotros. Si el dólar bajó en este caso, para nosotros nos perjudica porque nos van a pagar menos. Y ahí estaría el ejercicio. Esto lo recortamos. Ahí estarían los dos casos. Uno en caso de que nos paguen con un ingreso y otro sería en caso de que nos paguen como un ingreso. El tipo de cambio subió, el tipo de cambio bajó. No sé si ahí tienen alguna duda. ¿Por qué banco moneda extranjera no vendría a ser caja? En el segundo enunciado le puse ahí a propósito, el cheque es depositado en nuestra cuenta corriente. O sea, el cheque ya fue depositado en nuestra cuenta corriente. Entonces automáticamente se vuelve banco. En otro caso, el cheque nos lo entregan, no es depositado todavía, entonces sigue siendo caja. O sea, al estar ya en nuestra cuenta corriente prácticamente Es banco. viene a ser banco. Claro, el banco ya sabe que depositaron ese cheque, entonces por eso es banco. A propósito de ese enunciado para que se den cuenta la diferencia. ¿Ok? No sé si hay alguna duda ahí. Estos son cálculos sencillos para poder hacer. Moneda extranjera. Como le dije, pueden aplicar la fórmula o aplican la lógica, que igual sale el mismo resultado, la diferencia es mínima. Y eso sería, a ver, ¿qué más? 6.29, 6.26. No sé si tienen alguna duda con este enunciado. Bueno, supongo que no. Vamos al último. Nos dice, el 15 de julio del 2019, la importadora Warnes vende mercadería a su cliente comercial los lotes por $7.350. Al crédito, ok, una letra de cambio 60 días, tipo de cambio 6.27. El primer inciso nos dice, el cliente cancela 45% de su deuda con cheque y el saldo, el importador le concede una renovación, ¿vieron? O sea, va a cancelar cierta parte de su deuda y el saldo lo van a renovar en una nueva letra de cambio. Los lotes reconocerán un interés del 13% anual pagadero al vencimiento de la letra de cambio 6.34. El cliente cancela la deuda con cheque de moneda extranjera del Banco Nacional de Bolivia, tipo de cambio 6.36. Ok, lo que tenemos que hacer acá en el último caso, primero vamos a hacer la venta. Todos parten de una venta. Ok, entonces en acá nos dice el primer enunciado, el 15 de julio del 2020, perdón, 2019. El 15 de julio del 2019, la importadora Warner vende mercadería por $7.350, una letra de cambio, o sea, documentos por cobrar. Todos parten de lo mismo. Tenemos impuestos a las transacciones, tenemos ventas, tenemos débito fiscal, tenemos impuesto
a las transacciones por pagar. Listo. Todos parten de una venta, contabilidad 1, no tiene ni una diferencia. $7,350 por 6.27. $7,350 por 6.27 lo llevamos a moneda nacional vigente, le sacamos el 3%, le sacamos el 87%, le sacamos el 13%, le sacamos el 3%. Hasta ahí, una venta común y corriente, no tiene nada de diferente. Ahora, lo que tenemos que hacer es calcular los días. Nos dice que es a 60 días, o sea, del 15 de julio al 31 de julio, naturalmente, a ver si no me equivoco, han pasado 17 días, si no me equivoco. 31 menos 15 son 16, contando el 15 más serían 17 días. Del 31 de julio al 31 de agosto han pasado 31 días. No nos olvidemos que acá dice que el tipo de la letra está a 60 días. A su vencimiento, el cliente cancela 45%. O sea, tenemos, al 12 de septiembre. A ver si estamos bien. Acá cuántos días van. 48. Del 31 de agosto al 12 de septiembre. 12 de septiembre han pasado 12 días. Si se dan de cuenta, el enunciado ya nos dice cuándo se hace esta reposición, el 12 de septiembre. Miren, hice el mismo cálculo y llegué que la fecha final es el 12 de septiembre. Eso por si alguna vez no les dice el enunciado, eso también califican que sepan contar la fecha. Entonces, en este caso, como nos dice el enunciado, ya no teníamos que calcularlo, pero quería mostrárselo. Al 12 de septiembre, cuando ya venció la letra, a 102, ¿qué es lo que tenemos? Nos dice que el cliente cancela 45% de su deuda con cheque. Primero vamos a llevar los cálculos. No nos olvidemos que son $7,350. Su tipo de cambio inicial es 6.27. A la fecha que vamos a hacer la reposición es el tipo de cambio final. 6.34. De por sí el dólar ya subió, significa que es un ingreso para nosotros. Ahí ya sabemos que es un ingreso la diferencia de cambio. A 30 días, además de mutuo acuerdo, los lotes reconocerán un interés del 30% anual. Acá es donde vamos a aplicar el principio de interés simple. Existe interés simple e interés compuesto. El interés simple, ¿cómo se calcula? El interés simple es igual a interés igual a capital por la tasa, o sea, el porcentaje por el tiempo. Esa es la fórmula del interés simple. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular. Eran $7,350. Multiplicamos por cada tipo de cambio. ¿Ok? Entonces, la deuda es esta total, lo que los van a cancelar. Esto menos esto es un ingreso, porque el dólar subió. Ahí le vamos a colocar un ingreso. Listo. Dice que nos cancelan con cheque. O sea, ¿qué quiere decir eso? Nos van a cancelar con caja, moneda extranjera. ¿Cuánto? El 45%. Y el saldo lo renuevan en una letra de cambio, o sea, otro documento por cobrar. ¿Contra qué cuentas? Documento por cobrar. Entonces lo llamamos documento por cobrar los 46.084. De este vamos a sacar el 45 y el saldo 1, 45% que dice que es efectivo y el saldo sería 55% que va a ser la nueva letra de cambio. Listo.
A ver, estamos correctos. Estamos correctos. Acá 45, 55. Obviamente no nos va a cuadrar porque el dólar ha cambiado. Entonces, lo que está cambiando es la diferencia de cambio. Y la diferencia de cambio la tenemos acá, que es esto. Ahora, esto más esto va a ser igual a esto más esto. ¿Vieron? Ahí está. El cliente canceló su deuda, una parte, lo demás lo ha vuelto a colocar en una nueva letra de cambio a 30 días, ahora ya no 60. Desaparece su primera deuda, porque si esto lo llamamos un libro mayor, debe menos haber, va a quedar en 0. Y diferencia de cambio es un ingreso porque está entrando más dinero del que debía. Ahí va 1. Ahora no nos olvidemos que tenemos que calcular sus respectivos intereses. En la cual nos dice... con una letra de cambio, 25.710. Ah, ya. No, estoy algo adelantándome todavía. El interés dice que es el 30% anual pagadero al vencimiento de la letra de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Es un 13% anual sobre 30 días. Eso los va a cancelar cuando el cliente cancele su deuda, el 12 del 10. Si se dan de cuenta, han pasado 30 días exactamente. Dice que la letra de cambio es de 30 días, entonces han pasado los 30 días. Entonces lo llevamos al 12 de octubre del 2019 y vamos a hacer el respectivo cobro con sus intereses. Vamos a cobrar este documento, a ver cómo nos pagan. Con un cheque, otra vez caja moneda extranjera, va a salir documentos por cobrar. Ahora tenemos los cálculos. Tenemos lo siguiente, son aproximadamente, esto es lo que nos deben bolivianos, 20.969,55. El tipo de cambio inicial era 6.34 y el tipo de cambio final va a ser 6.36. Si se dan de cuenta, el que era tipo de cambio final anteriormente ahora se volvió inicial, 6.36. El dólar volvió a subir. Esto lo llevo a dólares. Si lo quería en bolivianos, multiplicaba por dólares. Ahora lo quiero en dólares, entonces ¿qué es lo que hago? Lo divido. Ahí está. Esto es en dólares. Ya tengo los dos en dólares, multiplico este por su cantidad. Si se dan de cuenta, me sale lo mismo en boliviano. El dólar subió, entonces es un ingreso. Este menos este, ese es mi ingreso. Hasta ahí estoy repitiendo el mismo proceso que el anterior. Lo único que estoy aplicando es el tipo de cambio. El que era mi final el anterior mes se convierte en mi inicial y mi nuevo tipo final es en la fecha que estoy haciendo. Me van a pagar este monto, ahí se los voy a dejar, ahí está. Eso es lo que tienen que cancelarme. Esto es lo que me deben. Hasta ahí estamos bien. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular los intereses. Que para eso está esta fórmula. Los intereses, ¿sobre qué monto se van a calcular? Sobre este nuevo valor. Entonces dice, el capital va a ser 21.035,70. Multiplicamos por la tasa, que es el 13% que nos han dado. Por el tiempo, son 30 días, y eso lo tenemos que dividir entre los 360 días, porque la tasa está un año. Si la tasa estuviera 6 meses, serían 180 días. Si la tasa estuviera un trimestre, serían 30, 60, 90 días. ¿Ok? Entonces, hasta ahí tenemos que calcular su respectivo interés. Llevamos todo esto a la fórmula. Capital por la tasa, que es el 13% anual, por los 30 días que ya han pasado, todo eso lo dividimos entre los 360 días porque es una tasa anual, o sea, un año. Mis intereses, ahí lo vamos a escribir, por el tiempo que pasó. Ahora, los intereses sí generan crédito, sí generan factura cuando no son a través de una entidad financiera. O sea, ¿qué quiere decir? Un DPF o intereses que te paga el banco por algún préstamo. Esos no generan impuestos. Pero estos que están sobre un documento
que viene de origen de una venta, sí genera impuestos. Entonces, a este tenemos que sacar el 87, 13 y 3%. ¿Por qué? Porque es un ingreso. Y si se acuerdan, el impuesto a las transacciones y el débito fiscal se paga sobre todos los ingresos percibidos por la venta de bienes y o servicios. Y estos intereses son por unos servicios que hemos dado. Entonces sacamos sus respectivos, 87, 13, 3. Le sacamos 1, 2, 3. Ya tenemos todos los cálculos. A ver si no se me está pasando nada. 25.710,30. Ups. Ya pillé mi pequeño error, mil disculpas. Este era este. Ahí está. Ya está, ya se corrigió. Esta era la deuda. Yo le puse sin querer lo que me pagaron en efectivo y hasta ya lo corregí. Ya puse la deuda, esto es en dólares, en boliviano, todos los cálculos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pago? Vamos a borrar esto. Obviamente, por esos intereses tengo que pagar impuestos a las transacciones. Obviamente tengo que generar intereses ganados. Obviamente tengo que generar mi factura de débito fiscal, impuesto a las transacciones por pagar. Va a disminuir mis documentos por cobrar. Y por último, hay una diferencia de cambio como ingreso. En caja, ¿qué es lo que me van a pagar? Me van a pagar lo que deben, más sus respectivos intereses. El impuesto a las transacciones 3%, intereses ganados 87%, débito fiscal 3%, IT por pagar 3%, el documento es el mismo de acá, 25.000, y la diferencia de cambio 80.85. Ya tengo todos los cálculos, lo llevo a sumas iguales, partida doble. Y ese sería el cálculo. Lo único que hice fue la deuda. La segunda deuda que esta persona tenía, lo llevé a dólares. ¿Y cómo se lleva a dólares? Si yo lo llevo a bolivianos, los dólares se multiplican. Entonces, si yo llevo bolivianos a dólares, lo divido. Lo dividí esto por el tipo de cambio y me va a dar los dólares. Ahora lo multipliqué por los dos tipos de cambio y obviamente hay un aumento. Subió de 6.34 a 36, ¿qué quiere decir eso? Yo obtuve un ingreso. Entonces, ahí está. Esto es lo que me van a pagar, esto es lo que me debían. Esto es mi ganancia. Calculo los intereses sobre el monto. Acá tengo que corregir. 25.710,30. Por 13% que está en el convenio. Por 30 días, que es el tiempo de la letra. Y 360 porque la tasa está a un año. Otra forma de hacerlo. ¿Qué pueden hacer? El 13% lo dividen entre los 360 y les va a salir cuánto es por día. 0. Tanto. Multiplico 25.000 por esto, por los 30 días. Miren, me sale lo mismo. ¿Qué es lo que hice? En la tasa lo estoy llevando a la misma magnitud que los días que han pasado. Si quieren, hacen eso. ¿Qué pasaría si acá dijese que el 13% es semestral? Acá ya no tuvieran que dividirlo entre 360, tuvieran que dividirlo entre 180, porque un semestre son 180 días. Acá eso cambia y seguramente nos va a salir el doble, 557. Esto por 2, ahí está, 557. Siempre tienen que llevar a la misma magnitud todo, entonces por eso de eso sirve esa fórmula. Borramos esto y esto. Y esos intereses sí generan interés ganado, acá está. Débito fiscal, impuesto a las transacciones por pagar. Este es el caja y este es el documento nuevo. Y ahí estaría. Esos serían todos los cálculos para este caso. Una venta, se hace un nuevo documento, se cobra el documento y respectivos intereses, que esta es la fórmula.